Bonjour, buenos días. Hoy voy a hablarles del adverbio. Un adverbio es maravilloso porque eso permite de dar unos colores a los textos y a los discursos. Pero, ¿qué es un adverbio? C'est un mot invariable qui se joint à un autre mot pour en modifier ou en préciser le sens. Así, el adverbio se junta a otra palabra para modificar el sentido de esa palabra o a precisar un sentido. Esa palabra puede ser un verbo, un adjetivo, un nombre, una frase o otra palabra. Cuando decimos que está invariable el adverbio, quiere decir que la palabra a lo cual se refiere, que sea femenina o masculina, el adverbio no cambia. Así. Pero ¿hay varios tipos de adverbios? Sí. Les 7 types d'adverbes permettent d'exprimer la manière, le lieu, le temps, la quantité, l'affirmation, la négation, le doute et l'interrogation. Maintenant, nous allons voir ces adverbes un par un, uno por uno. De primero, el adverbio de manera, la manière, viene a precisar el cómo y en qué orden son las cosas. Comment. Por ejemplo, mon vieux voisin, mi viejo vecino, il parle comment? Il parle bien. Il parle fort. Il parle doucement. Il parle lentement. Il parle rapidement. Il parle méchamment. Y otros adverbios que terminan con ma. Y hay que saber que el ma de los adverbios es con la E. M-E-N-T. Esos son unos adverbios utilizados con una frase, con un verbo simple al presente. Vamos a ver unos ejemplos con un tiempo compuesto. Passé composé ou otros. Par exemple, au passé composé. Tu as réellement dit cela ou tu as vraiment dit cela. Como pueden ver, se puso el adverbio entre el auxiliario avoir y el participado di. Pero en los dos siguientes se puso después del participado pasado. Il est arrivé subitement. Je suis venu inmediatement. Entonces, el adverbio se puede poner en los dos lugares, a veces enfrente del participado pasado o después. A ver, le futur proche. Tu vas conduire prudemment. Vas a conducir prudentemente. ¿Está bien? Otros adverbios de manera. La manière todavía. Pero, ¿dans quel ordre? ¿En qué orden? Son varios adverbios. Por ejemplo, tu parles en même temps que moi. En même temps, en mismo tiempo. Y son varios adverbios para definir el orden. Après, avant, auparavant. D'abord, ensuite. Pendant, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Esos adverbios, como pueden darse cuenta, pueden ser utilizados como palabra de transición, les mots de transition entre les paragraphes. Así son varios, pero esos son los principales. Maintenant, les adverbes de lieu, el lugar, le lieu. Otra vez, en general, los adverbios se ponen después del verbo. Aquí, tourne à gauche, tourne à droite. Entonces, la pregunta, la question es où, à dónde. Il va ailleurs. Il va où ailleurs, en otros lugares. Y hay que acordarse que el adverbio ailleurs se termina siempre con la S.
Vous êtes assis devant. Vous êtes assis devant ou derrière. Tu trouveras le document ci-joint o ci-contre. Puedes escribir eso en una carta o en un correo electrónico. También, tu vas jouer dehors. Tu vas jouer, vas a jugar. ¿A dónde? Dehors. Esos adverbios son adverbios de lugares. Ahora otro. Maintenant, les adverbes de temps, el tiempo. La question est quand, cuándo, o puede ser depuis combien de temps, desde cuánto tiempo, o pendant combien de temps. Pendant es como durante cuánto tiempo. A ver esos ejemplos. Mon cousin arrivera, mi primo llegará bientôt, es pronto. Demain, mañana, tôt es temprano o tarde. Le bébé pleure, el bébé llora. Longtemps ou brièvement. J'utilise souvent mon cellulaire, souvent es a menudo. Et rarement le téléphone de la maison. Son otros adverbios. Elle va se coucher tôt ou tard, se va acostar temprano o tarde. Il va téléphoner au client l'après-midi. Entonces, pueden ver que esos adverbios también se ponen después de los verbos o de un verbo al infinitivo, como aquí. Il va téléphoner, es el futuro cerca, el futur proche. Il va téléphoner au client quand? L'après-midi. Bien, vamos por el siguiente, le suivant. La quantité ou l'intensité, cantidad o intensidad. A ver, otros adverbios. Elle parle peu, trop ou tellement, poco, demasiado ou tanto. J'étudie assez, trop peu ou presque jamais, casi jamás. Trop peu es demasiado poco. Il y a, hay, assez, suffisamment de tamales. Hay suficientemente tamales para todos. Ok. Vous dansez souvent? Usted baila a menudo? Oui, je danse fréquemment ou beaucoup. Non, je danse rarement, très peu, muy poco. J'ai très faim. Y no se dice j'ai beaucoup faim. Escuchamos eso a veces. J'ai beaucoup faim. Es mal dicho. Hay que decir j'ai très faim. Très quiere decir muy. Bien, está bien. Vamos por el siguiente, le suivant. Et maintenant, les adverbes d'affirmation ou de négation. Son varios adverbios para afirmar algo. Por ejemplo, podemos decir absolument, assurément, bien sûr, es seguro que sí. Certainement, cert quiere decir igual, termina con la S y es muy utilizado en la literatura. Effectivement, évidemment, exactement, justement, parfaitement, précisément et vraiment. Et pour la négation, il ne connaît personne, conoce a nadie. Tu ne comprends jamais rien. Tu comprendes jamás nada. Ou tu ne comprends pas. Pero con ese video estoy seguro que van a comprender algo. Bueno, ahora vamos por los últimos. Nous avons les adverbes de doute
et d'interrogation. Pour exprimer le doute, la duda, nous avons plusieurs adverbes. Par exemple, il y a environ 100 personnes. Il y a à peu près 100 personnes. A peu près, a poco cerca. Significa en francés igual que environ. Quiere decir más o menos o alrededor de. Los dos iguales. También podemos utilizar probablement, sans doute, sin duda, apparemment, éventuellement et probablement. Son unos adverbios para exprimir la duda. L'interrogation son los adverbios que conocen para preguntar, por ejemplo, combien, comment, quand, pourquoi, est-ce que, où. Y que hay que no olvidar de poner el acento accent grave, où. Et n'est-ce pas? N'est-ce pas es bien lindo porque permite de exprimir una confirmación, una pregunta, pues como cuando dicen en español no. ¿Es la verdad? No. Así dicen, n'est-ce pas? Quiere decir como no es. Está bien. Y ahora vamos por la conclusión. Así hemos visto varios adverbios. Hemos visto que sirven a modificar o a precisar el sentido de las palabras a las cuales se refieren. Ahora voy a invitarles a recoger un libro y a observar en los parágrafos a dónde se ubican los adverbios en la frase y podrán darse cuenta que son varios adverbios. Además, voy a invitarles a mirar mis otros videos que van a presentar otros adverbios un poco especiales y también cómo se construyen esos adverbios a partir de un adjetivo o de un nombre. Bueno, finalmente les agradezco, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.